tema que nos va a abordar aquí Analía es un tema que me resultó súper interesante porque incluso yo necesito también resolverlo. Y es que a todos nos pasa que lo legal no es urgente hasta que nos resulta demasiado tarde, hasta que tenemos un problema y hay que abordarlo, ¿no? Entonces todos nos hemos visto alguna vez allí, pero todos pensamos que no nos va a pasar a nosotros, le pasa a los demás, no a nosotros. Buenas noches, ¿cómo están todos? Hola, buenas noches a todos. Tenemos el placer de que nos acompañe Analía Cecilia Yanela. Ella es abogada, asistente legal, consultora de marketing, vive en la provincia de Buenos Aires, se recibió en la Universidad de Morón en el año 1999, pero se desempeña en su profesión desde el año 1995, que trabajó en un estudio jurídico, hasta el año 2011. Y desde el año 2011 hasta la fecha se desempeña como profesional independiente. A la par, se desempeñó también como asesora legal en el Hospital Héroes de Malvinas y fue jefa de despacho en la Municipalidad de Merlo. Como pueden ver, es una profesional con muchísima trayectoria y experiencia en el mundo legal, y podemos decir que es una profesional comprometida, confiable y ética. Hoy nos va a explicar por qué motivos la asesoría legal no es un gasto, sino es una inversión. Gracias, Analía, por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias también a ustedes por invitarme, por darme esta oportunidad. Así que, bueno, espero ahí, si voy compartiendo el material, dicen si se puede ver, si me escuchan bien, así más o menos tienen una idea y vamos hablando. Perfecto, muy bien. Un poquito el tema de la charla obviamente pasa por esto, por preguntas que nos podemos ir haciendo nosotros en relación a nuestros negocios y también, ¿por qué no?, a las relaciones familiares. Entonces, estas dos preguntas son un poco disparadoras de la charla, cuánto pensamos que vale nuestra tranquilidad y lo que cuesta un error para nuestro negocio y en general para nuestra vida de relaciones. Muchas veces lo que pensamos es que acudir al abogado es cuando tengo alguna citación, intimación o cuando ya tengo el conflicto en puerta. Sí, es una de las ramas, digamos, o de las especialidades que podemos llegar a hacer los abogados, pero la mayoría de la gente desconoce que la abogacía es una excelente profesión, hermosa profesión para ejercer desde la prevención. Y tiene que ver con esto de poder asesorar al cliente en todo aquello que va a emprender en su vida empresarial y familiar para justamente evitar esos errores y evitar costos legales, económicos y fundamentalmente también psicológicos, porque muchas veces ya cuando estamos con el problema legal encima, nos afecta en todo, hasta también en nuestra salud y en nuestra psiquis. Entonces, ¿cómo puedo yo solucionar eso antes de que me pase? Entonces, bueno, un poquito la charla se va a basar en esto, en esas soluciones legales que podemos llegar a encontrar para evitar futuros conflictos familiares, problemas laborales y que eso conlleva también pérdidas económicas. Entonces, como para empezar a diagramar esta charla, lo que quiero manifestar es distintos aspectos que nosotros consideramos en la asesoría legal integral para que la persona sepa que cuando está contactando a un profesional, en este caso el estudio en el cual yo me desempeño, es una asesoría completa. Somos varias personas, no estoy yo sola, sino que me manejo con profesionales hasta de distintos ámbitos, como puede ser también el ámbito de los impuestos con una contadora, de los seguros con un asesor de seguros. Tenemos una mirada amplia
de lo que la persona necesita para que nosotros podamos ofrecerle ese servicio. Y bueno, acá enumeré un poquito lo que es los servicios que brindamos de acuerdo a lo que necesita cada persona, porque el ser emprendedor o el tener un negocio no es para todos igual. Uno tiene una necesidad diferente y dentro de esas necesidades ahí estamos nosotros como para poder asesorarlos en lo que respecta a este negocio que van a emprender y lo voy hablando en futuro teniendo esta previsión de la consulta previa, para que después no sea tarde y no se lamenten esos errores que a futuro pueden llegar a aparecer. Y bueno, aquí un poquito lo que les quería comentar es esto de, por ejemplo, el servicio de constitución de sociedades, que muchas veces se cree que es un costo muy elevado. Todo, por supuesto, es caso para estudiar y para ver qué se le recomienda al cliente, si realmente vale la pena constituir o no una sociedad de acuerdo al negocio que tiene, qué tipo de sociedad, porque no es una sola, contratos de distintos tipos, ya sea con proveedores, con socios, contratos de locación de los inmuebles, contratos comerciales, el registro de las marcas y patentes, cumplimientos de normativas en general, asesorías de seguros, que bueno, muchas veces esos seguros son obligatorios cuando implican, o sea, las autoridades provinciales o municipales generalmente cuando nos dan la habilitación para un determinado comercio, también imponen como obligatoriedad distintos tipos de seguro. Bueno, servicios contables en general, y un puntito que puse ahí que parece como medio perdido, que es el tema de sucesiones, que si bien pertenece a una rama específica del derecho civil, lo cuelo acá en esto porque muchas veces pasa que armamos negocios familiares o con amigos, con aquellos que tenemos confianza a través de los años, pero se empiezan a suscitar distintas, puede ser que empiecen a aparecer roces por llevar la vida societaria, digamos, en común, y el tema sucesorio es un tema importante cuando hacemos un negocio en un local donde el dueño falleció y tiene herederos, y ese local me lo prestó mi amiga, o fui a hacer mi emprendimiento en ese lugar y resulta que los herederos, hermanos de mi amiga, me están pidiendo el local, están diciendo que ese local lo quieren vender. Como les traigo ese ejemplito como realmente que puede llegar a pasar una cosa como esa, entonces también lo tenemos que tener en cuenta, y por eso la asesoría es integral en estos casos. Este es un caso de una clienta amiga. Nora tuvo un gran inconveniente. Ella tiene negocio de peluquería desde muchos años, pero bueno, tuvo un inconveniente muy feo con quien ella creía que era su amiga y su socia. Habían emprendido el negocio de peluquería, estética, pusieron un local a la calle. Ese local estaba alquilado a nombre de su socia. Ella era la quien figuraba en todas las facturas de compras, del mobiliario, de los proveedores, y Nora se limitaba simplemente a tener el contrato, bueno, simplemente no, es decir, era la que ponía el trabajo, se limitaba a hacer su trabajo de peluquera, relaciones con las clientas. Un día, su socia le dice que iba a fin de mes entregar el local porque ya la sociedad ya no iba más, quería desprenderse, y le pidió un tiempo necesario como para, bueno, ver qué era lo que hacían. Al día siguiente, cuando Nora fue al local, se encontró con que no había nada, directamente se había llevado todo lo que se puedan imaginar que hay en una peluquería. Y ella se quedó sin trabajo, sin un local donde poder ejercer su profesión, tuvo que empezar totalmente de nuevo,
simplemente por ser demasiado confiada o haber sido demasiado ingenua en esa relación que tuvo. Obviamente se dio cuenta con el paso del tiempo los errores que había cometido, pero eso le sirvió como disparador y por supuesto para no volver a cometerlos. Entonces, este caso, que bueno, después estuvimos trabajando con ella, ya hoy está en otro lugar, está sola, pudo recuperar muchas de las clientas que las fueron a buscar específicamente a ella, y pudo volver a recuperar esa confianza en sí misma y fundamentalmente armar su negocio de vuelta. Pero bueno, esto un poco a ella le sirvió y por supuesto como experiencia y a nosotros también como para preguntarnos cuáles serían en estos casos los consejos legales que podríamos haberle brindado a Nora antes de que esto pasara. Sencillamente como elaborar previamente un acuerdo entre los socios, que podamos tener la confianza de sentarnos y decir vamos a firmar un papel sin que eso incomode a ninguno de ellos, donde queden las cosas claras. Y a ver, esto no quiere decir que después no vaya a haber conflictos porque nadie sabe lo que pueda llegar a pasar, pero si nosotros tenemos un contrato firmado, por lo menos el conflicto ya sabemos cómo lo vamos a poder resolver de acuerdo a lo que hemos firmado. Por supuesto, figurar en todos los contratos que sean relevantes, porque si yo tengo una sociedad 50 y 50 con alguien, digo que podamos figurar y que en este caso, si la locadora recibe las llaves a la locataria del local, bueno, es decir, eran las dos las quienes tenían que estar de acuerdo en cerrar o no. Ella quedó totalmente al margen, simplemente por no haber sido asesorada previamente. Otra de las cosas que se podía haber hecho en su momento era un inventario de bienes, como para que después sepamos, al disolver esa sociedad, hecho, por supuesto, quién se queda con cada cosa, y no tener que armar todo su negocio desde cero. Y por supuesto también tener acceso a toda la documentación. Cosas simples, básicas, que a lo mejor uno dice, bueno, pero esto es fundamental, es el ABC. Bueno, no siempre. Muchas veces por esto de, pensará que no le tengo confianza o pensará que me quiero aprovechar de la situación. No, es simplemente plasmar en los papeles todo lo que nosotros podemos llegar a hacer a futuro para evitar justamente inconvenientes y dolores de cabeza, en este caso. Ejemplos de estos hay miles. Por ejemplo, también podemos tener el caso de aquellos que arman un negocio, como comentaba antes, quizás en algún local que es propiedad de una persona, que esa persona fallece y después entran los herederos a ver qué es lo que está pasando y pedir la propiedad para poner a la venta. Y si yo no tengo un contrato de locación que me avale, ¿cómo hago? Es decir, son cosas que ustedes se podrán preguntar, bueno, pero si yo de repente tengo solo el negocio, no tengo ningún socio, entonces no me voy a pelear con nadie, no voy a tener ningún conflicto. Bueno, puede ser también, pero previamente armar ese emprendimiento o ese negocio tengo que saber también dónde estoy parado a futuro, si yo quiero tener un crecimiento en ese negocio, a ver cómo lo puedo hacer. Puedo empezar desde mi casa, no sé, haciendo manualidades, lo que fuere, ir creciendo y de repente decir, bueno, ¿por qué no tener ventas en algún showroom, ahora se usa mucho, no sé si lo han visto o alguno por ahí lo puso en práctica, el co-showroom, que es un espacio que alquilan varios emprendedores y para mostrar sus productos. Y muchas veces pasa esto de, bueno, firmemos un contrato y digamos, bueno, a ver quién viene tal día, en tal horario, qué espacio vamos a utilizar en ese espacio en común justamente, como para que cada uno
tenga su lugar y pueda exponer y vender sus mercaderías, y si no tenemos las cosas claras y firmadas de entrada, eso también puede llegar a traer futuros conflictos. Bueno, ni hablar de los conflictos familiares cuando los negocios son familiares y por ahí va todo bárbaro, todo bien, hasta que empieza a pasar algo y el negocio no va del todo como queremos y empiezan los conflictos. Pensar esto de que la asesoría legal preventiva no es un gasto, sino que es una inversión que nosotros podemos hacer para tener las cosas más claras, más tranquilos y evitar conflictos que podrían haber sido sencillamente evitables. Como dije anteriormente, nos va a proteger, nos va a blindar el negocio y ¿vamos a estar seguros 100%? No, claramente, pero si nosotros sí tenemos la asesoría previa y las cosas claras, vamos a saber qué conflictos sí podemos evitar, y si el conflicto ya lo tenemos en puerta, bueno, vamos a tener cómo poder solucionarlo, cómo poder encararlo de acuerdo al contrato que hemos firmado o a la sociedad que hemos constituido. Bueno, y eso es un poco también lo que yo quería dejarles como mensaje, esto de prevenir y poder tener una asesoría con alguien profesional que o sea, no va a tener grandes costos para la persona, porque una vez cree que el abogado cobra un montón de plata y bueno, muchas veces es así, a veces no, depende del servicio que uno brinda, depende de la asesoría, cada uno tiene un lugar específico, cada profesional se dedica a una rama específica, y esto hace que después el cliente se encuentre satisfecho, se vaya tranquilo de que hizo las cosas bien. Eso me parece un poquito lo que el mensaje que quería dejarles, que siempre es mejor tener una asesoría previa antes de meter la pata hablando en criollo. Así que bueno, les agradezco su tiempo, bueno, aquí tienen mis datos por cualquier consulta, así que bueno, a disposición si quieren alguna pregunta para hacerme. Que la hizo Rances por allí en el mensaje, preguntaba el precio de la asesoría, solo que imagino que tiene que tener una conversación previa para entender de qué naturaleza es esa asesoría, ¿no? Sí. Sí, por supuesto, exactamente, pero a ver, lo que quede claro, o sea, no es que es algo imposible, son consultas, de hecho en la provincia de Buenos Aires lo tenemos tarifadas las consultas con la ley de honorarios profesionales de abogados. Por supuesto que eso es el mínimo, digamos, ¿no? De ahí hay quienes cobran mucho más, pero la consulta es una cosa. Después de ahí de la consulta surge qué tipo de servicio contratar o qué estrategia seguir ante tal o cual situación. Entonces ahí sí siempre después se arma un presupuesto y se lo charla con el cliente, y en caso de estar de acuerdo se comienza a trabajar sobre el tema. Pero las consultas no crean que son imposibles, porque no, para nada. Bueno, encantada de... Yo quería preguntar unas cosas, perdona, soy el que se anima, el fastidioso que se anima. Y creo que nos pueden servir a todos, en realidad. Yo como emprendedor, pues he pasado de todas situaciones, no tan extremas, afortunadamente, como la que contaste, de desvalijar el local. He pasado situaciones parecidas. He pasado de invertir un año en un proyecto en sociedad y después la persona se ha llevado todo. Soy creador de contenido desde los 16 años y por lo cual he tenido plagio de mi propiedad intelectual también varias veces. Y la verdad es que este es un tema que yo personalmente todavía lo sigo teniendo de tarea pendiente, y heme aquí. Derecho internacional ha sido un tema
o sea, tengo mis temas, por ejemplo, lo que es el registro más básico posible, digamos, hecho de mis propiedades intelectuales. Pero, por ejemplo, empresas gigantes han utilizado temas míos y no he hallado cómo demandar, honestamente. He consultado abogados, no he encontrado respuestas. Ha sido un proceso muy frustrante para mí, en realidad. Y con mi negocio, ok, hay como muchas cosas que digo, bueno, listo, registrar la marca, bueno, pero esto, bueno, pero lo otro. Entonces, son tantas cosas que la verdad es que es muy desconocido y está este mito, bueno, que bueno que lo estás aclarando, de que realmente una consulta con el abogado es algo carísimo y también algo que se hace cuando ya tienes la soga en el cuello. Exacto, eso es lo que principalmente me gustaría transmitir. Es como en todas las profesiones, tenemos abogados, médicos, arquitectos, de todo tipo y de todos los precios. Pero no se trata acá del precio, porque ¿qué pasa cuando uno ya está con la soga al cuello y necesita sí o sí la asesoría legal? Bueno, es mucho más fácil que caiga en el primer profesional que encuentra y paga y listo, y que me lo solucione. Eso seguramente es un costo económico muchísimo más grande que haber pagado una consulta, como uno va al médico y paga una consulta médica, y el abogado ahí puede decir, bueno, se puede hacer A, B o C, depende del presupuesto que tenga, depende de a dónde quiero llegar, pero bueno, por lo menos tener un panorama, y si realmente no se puede hacer porque no se puede hacer por X motivo, porque ya el litigio judicial es lo único que puede llegar a solucionarlo, bueno, también decirle al cliente, decirle, mira, esto por la vía del acuerdo y de la conciliación ya no va. Tenemos que intentar la vía judicial. Y bueno, después de ahí se decide, amén de que, entre paréntesis, hay muchas materias que son materias de mediación previas y obligatorio antes de ir a un juicio. Depende de la provincia, depende de la jurisdicción donde estemos, pero bueno, hay muchos mecanismos como para resolver los conflictos antes de llegar a un juicio interminable, con lo desgastante que eso puede implicar. Pero bueno, hay algo muy bueno que comentaste, que es depende de la jurisdicción. Mi negocio es digital y mi negocio vende digamos, o se mueve acá en Argentina, en Estados Unidos. El país más random que me ha adquirido servicios es Corea del Sur. ¿Cómo se hace en esos casos? Porque, por ejemplo, yo pensé registro de marca. Ok, ese registro es solo en Argentina. Alguien puede copy-paste de mi logo en cualquier parte del mundo. Para registrarlo, ¿no? 192. Así tal cual lo dijiste, sería así, y obviamente que eso no es factible por un tema económico y por un tema logístico también, pero sí, obviamente en el tema digital, lamentablemente a Argentina todavía le falta muchísima legislación, sí se están regulando de a poco y lo está haciendo directamente la costumbre, el hecho, es decir, que las costumbres son fuente del derecho. Y ya existen, obviamente, distintos conflictos en las plataformas e-commerce y bueno, se trata de solucionar muchas veces por analogía cuando la ley específica no existe. Pero bueno, sí es todo un tema, también aparte lo que es el derecho internacional, distintas normas, ahí, por supuesto, hay que analizar específicamente el tipo de negocio y el ámbito donde se va a ejercerlo. Refería a la cuestión jurisdicción. Teníamos una persona en la charla de San Luis, bueno, quien vive en Capital, quien vive en provincia de Buenos Aires, es diferente y también los costos son diferentes. Depende de la provincia. Generalmente en la provincia de Buenos Aires es un poco más caro llevar adelante, constituir una sociedad o armar un negocio que lo que es Capital Federal.
Pero bueno, todo obviamente tiene su estudio previo y su asesoramiento, porque bueno, hay sociedades que se pueden constituir en capital, provincia de Buenos Aires, bueno, es mucho más fácil por la cercanía. Pero después, obviamente, cada provincia tiene su normativa, como también la parte municipal, si es que tenemos un local en la calle y tenemos que pedir la habilitación a la municipalidad correspondiente. Espero haberte aclarado un poquito, aunque sea... Gracias, Analia, un gusto. Y me llama la atención lo de que trabajas con digital, con marketing digital. Eso es, por eso, algo nuevo que también estamos implementando y va avanzando a medida que también va avanzando el derecho y trayendo soluciones para esas áreas específicas. Esa es una de las razones por las que consideramos que Analia era ideal para venir justamente a este escenario, porque muchos de los emprendedores que son más 50 están justamente intentando emprender en lo digital. Solo que hay una cuestión que yo siento que me pasa a mí, le debe estar pasando a muchísima gente, que es el tema de mi negocio arrancó, pero todavía no termina de tener un volumen suficiente como para decir, wow, tengo un negocio. Cuando yo tengo ya en el momento que definitivamente tengo que tomar una decisión, porque incluso en este ir y venir, que no termina de ser todavía avasallante y digamos completo para decir tengo un negocio, ya puedo estar empezando a tener dificultades y necesitando resolver algunas cuestiones. ¿Hay alguna recomendación en tu experiencia con las personas que has trabajado de decir, mira, cuando pasa esto ya tienes que empezar a resolver? En realidad, obviamente, siempre lo ideal sería desde el minuto cero, pero bueno, a veces no se puede invertir, o mejor dicho, apartar una pequeña parte del presupuesto que tenemos para comenzar un negocio. Lo ideal sería justamente eso, hacer una pequeña apartado para este tipo de cuestiones, pero bueno, si lo vamos haciendo en la medida que el negocio va arrancando, yo diría, en cuanto empecemos a tomar notoriedad, empezaron a crecer los seguidores por Instagram, me empiezan a llegar un montón de consultas por Instagram y yo no sé si mi marca o si esa página de Instagram la tengo que registrar o cómo puedo hacer. Me ha pasado a mí particularmente ver cómo como seguidora de algunas influencer o marca o lo que fuera, que ha tenido que, por ejemplo, cambiarle el nombre a su página o a su emprendimiento en Instagram porque resulta que había otra persona con el mismo nombre. Y nada, gracias a todos los que estuvieron acá presentes y que fueron consecuentes con su compromiso de haberse anotado para el mini webinar. El material que Analia compartió se los voy a hacer llegar a través de el grupo de WhatsApp y también la grabación. Entonces luego esta grabación va a estar también para el público general, pero ya será de aquí a un mes. Agradecerles a ustedes la oportunidad para presentarme, muy agradecida, y también a quienes hayan participado. Cuando decías, Analia, disculpa, cuando decías que trabajas con marketing digital, ¿tienes alguna página donde das información respecto a los primeros pasos que debemos dar los emprendedores? O sea, ¿estás haciendo contenido, estás creando contenido al respecto? En realidad, en este momento estoy más abocada a lo que es el marketing jurídico, es decir, para colegas específicamente. Pero bueno, es un tema que voy a empezar a ampliar también, así que sí, en breve, si Dios quiere, se viene eso, y también dar distintos tips como estos para el público en general, digamos, no solamente para los abogados. Sí, así porque una de las declaraciones más comunes en la pequeña encuesta que se hace a través del formulario era que la gente definitivamente desconocía el tema. O sea, una era el costo, que presumía que era alto, y la otra era desconocimiento total del tema. Entonces, no sabía qué hacer. Bueno. Perfecto. Bueno, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. Ustedes. Así que bueno, a disposición de cualquier duda o consulta. Vale.